San Juan, capítulo 2, versículo 23, 25. Aquí les leo. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta escena, ¿sí? Cuando estaba Jesús en Jerusalén, en este momento muchas personas creyeron en su nombre. Aquí la Biblia dice así, creyeron en Jesús. Pero aquí dice, viendo las señales, viendo un milagro, ¿no? Cuando estaba Jesús en Jerusalén, hacía muchos milagros Jesús. Entonces, las personas lo vieron, ¿no? A través de este milagro, ellos creyeron en Jesús. Este versículo explica sobre esta escena. Pero lo que creyeron ellos no es Jesús mismo, ¿sí? Sino ellos creyeron en un fenómeno del milagro de Jesús. Esta fe de ellos causada de un milagro, ¿sí? Esta Biblia, ¿sí? Si vemos esta Biblia, el fin de este contenido podemos entender de esta manera. Hasta aquí leemos, podemos entender, ellos creyeron, por eso recibieron la salvación. Podemos mal entender de esa manera, pero tenemos que ver su fin de esta historia. Ellos creyeron, pero viendo un milagro, ¿no? Por eso Jesús sabía su corazón, sabía exactamente qué tipo de fe tienen ellos. Por eso, él sabía su fe era falsa. Su fe era equivocada. Por eso aquí en la Biblia, Jesús no se fiaba de ellos. Esto significa que ellos no tenían la fe correcta. No tenían la fe viva, ¿no? A pesar de que aparece la expresión creyeron, pero esta fe fue equivocada. Esta fe es falsa. O sea, a través de un milagro ellos creyeron, pero esta fe no es la fe de la salvación, no es la fe de que pueda recibir la salvación, ¿no? Pero en estos días también, en nuestra época también, ocurren muchos sobre este casos, ¿no? Como este caso. Algunos dicen que, yo recibí la salvación porque yo he experimentado un milagro, fue curado una enfermedad. Hablaron en lengua, algunos dicen así, hablaron en lengua, vieron alguna ilusión, una fantasma, por eso yo recibí la salvación. Uno dice así, pero esta fe no es la fe correcta. Debido a que esta experiencia se queda muy fuertemente, ¿sí? Muy fuertemente en su corazón. Por eso no hay espacio de entrar una verdad correcta, ¿sí? Entrar el evangelio correcto en su corazón. ¿Por qué? Esta experiencia, un milagro, un fantasma, ¿no? Lengua, ¿sí? Muy fuerte, era muy impactante por su vida. Por eso es muy difícil de entrar una verdad de la Biblia, ¿no? Personalmente mi amigo, ¿sí? Hay un amigo como esto. Yo antes predicaba varias veces a él, pero él cuando tenía 15 años, 16, no sé, sí, era adolescentes, él experimentó un milagro. Él oraba,
más o menos 2 horas, él me dijo así. Y lloraba demasiado, él me dijo. Y me dijo que, ese momento yo sentí algo muy caliente en mi corazón, me dijo. Por eso, yo varias veces le predicaba, pero él me aconsejó, Santiago, ahora todavía no sabe, ¿sí? Todavía no tiene experiencia, algo caliente. Eso no es la salvación. Yo ya sentí esto, ¿no? Entonces, esto es la salvación. Este momento yo recibí la salvación. Sí, no hace falta predique a mí. Me dijo de esa manera. Por eso, yo me di cuenta que este tipo de persona es muy difícil para escuchar correcto evangelio, porque no hay espacio en su corazón. Esta experiencia es muy fuerte, impactante, por eso se llenó en su corazón. Por eso no hay espacio de aceptar correcto evangelio, ¿sí? Por eso, muy lamentablemente, una fe causada de un milagro no es la fe verdadera, ¿no? Pero hay muchas personas como esto. En la Biblia explica sobre este tipo de fe, ¿no? La Biblia, Jesús también dice, este tipo de fe no es la fe, ¿sí? No es la fe correcta, una fe equivocada causada de un milagro, ¿no? A pesar de que algunos experimentaron muchos milagros, ¿sí? Esta es la fe equivocada. Ninguna parte de la Biblia reconoce esta fe es correcta, no. Por eso, de esa manera, uno que no conoce exactamente, no sabe exactamente la verdadera Biblia, la verdad de la Biblia, él no puede tener una fe correcta, no conocer qué es la fe correcta, ¿no? Otro caso, busquemos San Juan capítulo 8, versículo 24-25, San Juan 8, 24-25. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Este caso también una fe equivocada. Jesús dijo a los judíos, dice así, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién soy yo? Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. O sea, Jesús dijo a los judíos de esa manera, si cree en mí, ustedes pueden vivir. Sí, simplemente digo de esa manera. Por eso, abajo, versículo 30 dice así, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Aquí también aparece la palabra creer, ¿sí? Muchos creyeron en él. Por eso, si leamos hasta aquí, podemos malentender, ellos creyeron y recibieron la salvación, pero no. Sí, esta fe también no es la fe correcta, ¿no? Por eso, si vemos ampliamente la historia desde principio hasta fin, podemos entender esto. Abajo, versículo 31 al 32, aquí, 31, 32, ¿se lo tienen? Leamos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros
permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vemos aquí, podemos entender exactamente, ellos no tienen la fe correcta. ¿Por qué? Aquí dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Hasta aquí podemos pensar que ellos creyeron exactamente. Pero después de esta frase, vamos a leer, aquí dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, está una condición, ¿no? Por eso todavía no hicieron de esa manera. Aquí dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa esto? Seréis, es futuro, ¿no? Todavía ellos no son discípulos de Jesús. Seréis. Por eso, abajo 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, todavía ellos no son discípulos de Jesús. Todavía no sabe qué es conocer la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? Y a través de esta verdad, ¿cómo puede ser librados? ¿Sí? Todavía no sabe. Todavía. Habían creído, pero todavía no son discípulos de Jesús. Todavía no fueron librados, ¿no? Ellos todavía no sé cuál es la salvación exactamente, cuál es libre verdadero, ¿no? En otras palabras, todavía su problema del pecado no fue perdonado, ¿sí? Todavía. Por eso, todavía no hay libre a través de la verdad. Creído, pero aparentemente, ¿no? Por eso, otro siguiente versículo explica de esa manera. Siguiente versículo. Lo más importante es lo que dice Jesús, ¿no? Siguiente versículo. San Juan 8, versículo 41. 8:41. Si lo tienen, leamos juntos. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Hasta aquí. Esto lo que dijeron judíos. Nuestro Padre es Dios. Lo que dijeron judíos. Pero abajo, versículo 44, 45, leamos juntos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Esto es lo que dijo Jesús, ¿no? Los judíos dijeron, en versículo 41 dice, nuestro Padre es Dios. Judíos dijeron, pero Jesús dijo, no, su Padre es el diablo. Entonces, entre dos, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Lo que dijeron judíos o lo que dijo Jesús. ¿Cuál es la verdad? Sí, lo que dijo Jesús. Su padre es el diablo. Es verdad, es correcto. A pesar de que la Biblia dice, primera parte de esta historia, habían creído en él. Pero al fin, Jesús dijo así, su padre es el diablo. Por eso, esta fe de ellos no es la fe verdadera, ¿sí? Fe equivocada. Lo que dijo Jesús es más importante, ¿no? Entonces, podemos entender que la fe de judíos, que este momento, la fe de judíos no es la fe verdadera, ¿no? Otro caso en la Biblia también aparece.
San Lucas capítulo 8, versículo 13. San Lucas 8, versículo 13. Aquí también, si lo tienen, si lo tienen, leamos juntos. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este contenido aprendimos semana pasada también, ¿no? Aquí una parábola de sembrador, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios. Aquí dice, uno que recibe la palabra de Dios, semilla, pero esta semilla se cayó sobre la piedra. Entonces, aquí dice, no tiene raíz, ¿no? Por eso, uno recibe una palabra por escuchar una palabra algún tiempo, creo, ¿sí? Aquí dice, creen por algún tiempo. Recibe una palabra con gozo, pero algún tiempo creen. Pero esta palabra no tiene raíz. Por eso, esta fe también una fe equivocada, ¿sí? Por un tiempo desaparece porque no tiene raíz. Esta persona también una persona que no recibe la salvación, no tiene la fe correcta. Por eso, entre nosotros también, uno que recibe palabra de Dios con gozo, entonces aparentemente se veía que recibió la salvación con gozo, pero tenemos que ver por un tiempo, ¿sí? Por un tiempo, si no tiene raíz, se desaparece, ¿no? No tiene raíz, no puede vivir, ¿no? No tiene raíz, no puede mantener la vida. Por eso, la fe que no tiene raíz es una fe muerta, ¿sí? No tiene la salvación, ¿no? Entre nosotros podría haber como esta persona. Es algo muy lamentable, ¿no? Y también aparece una escena, un ejemplo en Hechos también. Busquemos la Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 9 al 13. Hechos 8, versículo 9 al 13. Les leo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creó Simón mismo y, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esta escena es el contenido que cuando Felipe predicó el evangelio en la ciudad de Samaria, aquí los samaritanos y el mago Simón creyeron y fueron bautizados, ¿no? Por eso, hasta aquí leemos, podemos entender que ellos recibieron la salvación, creyeron y fueron bautizados, entonces recibieron la salvación. Pero
después de este contenido, podemos entender que la fe de Simón, ¿sí? La fe de Simón era falsa. Podemos entender. ¿Por qué? Después de este acontecimiento, se muestra su fe era falsa. Después de este acontecimiento, llegaron Pedro y Juan y oraron, les imponen las manos a los judíos. Este momento descendió el Espíritu Santo del cielo. Muy especialmente en este momento ¿sí? Se mostró esta escena físicamente. Sí, por un milagro descendió el Espíritu Santo desde el cielo. Entonces muchas personas vieron esto, incluye ellos. Simón también lo vio, ¿no? Por eso, esto es un milagro, ¿no? Especialmente Dios permitió este milagro por un tiempo, porque este momento todavía no fue completo la Biblia. Por eso, para predicar más eficazmente, Dios a veces prometió un milagro, ¿sí? Para mostrar, para propagar el Evangelio más eficazmente, ¿no? Especialmente. Este momento también especialmente permitió un milagro que descendió el Espíritu Santo. Físicamente se mostró, por eso lo vio Simón, esta escena muy asombroso. Él quería comprar esta habilidad por su dinero. Por eso le pidió a Pedro que vendiera, ¿sí? Esta habilidad por dinero, ¿no? Así pensaba él, ¿no? ¿Qué significa esto? Él, a pesar de que creó y fue bautizado, pero no sabía exactamente qué es el Espíritu Santo. Él no tenía la fe correcta, por eso mal entendía acerca del Espíritu Santo. Porque él no tuvo la fe verdadera. ¿Sí? El contenido, después de esto, aquí, versículo 17 al 21, explica sobre esta escena. Les leo. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto es la verdad, ¿no? Esto es el resultado de fe equivocada de Simón, ¿no? El versículo 13 dice: también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Dijo así. Si hasta aquí leemos hasta aquí, podemos entender que él recibió la salvación. Pero aquí, versículo 20 y 21 dice: tu dinero perezca contigo, ¿no? Aquí dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esta es la verdad, ¿sí? Esto es el estado de su fe. Su fe era incorrecta. Tuvo una fe equivocada, ¿no? Él no recibió la salvación. Por eso, podemos entender que este caso de Simón también un caso de que tiene la fe equivocada, la fe falsa. Entre nosotros también podría haber como esta persona. Sí, entre nosotros también hay muchos hermanos, pero algunos de ellos creyeron y fueron bautizados, pero por un tiempo. Tenemos que ver, ¿sí? Pasa por un tiempo, puede revelarse
sobre su sinceridad de fe. ¿Sí? Podría haber. Tenemos que cuidar mucho, tenemos que chequear entonces siempre sobre nuestra fe. En la Biblia, ¿sí? Hay muchos casos de esto, ¿no? Hay muchos casos de la fe equivocada. Uno que cree, ¿sí? Con su boca, yo creo en Dios, yo recibí la salvación, pero al ver su vida, nunca se cambia, nada, ¿sí? Nunca se cambia. Por eso, es muy dudoso, ¿no? ¿Su fe es verdad o no? Mire, aquí Santiago, capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, 26. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa esto? Podría haber una fe muerta, ¿sí? Una fe muerta. Si uno que tiene la fe verdadera, él sí o sí debe haber una reacción de la fe viva en su vida. Sí o sí debe haber, ¿no? Si uno que tiene la fe verdadera, habrá una reacción de la vida, ¿no? Si no hay, esta fe podría decir una fe muerta. Uno que vive, si toca a él, ¿sí? Da un estímulo, habrá una reacción de su vida. Si no hay una reacción, él podría uno muerto, ¿no? Asimismo, uno que tiene la fe viva, verdadera, habrá una reacción de la fe viva. No hay una obra, si no hay una obra de su fe, esta fe podría ser una fe muerta, ¿no? Y también, Primera de Timoteo capítulo 1, 19, aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Como dice este versículo, podría haber una fe náufraga, ¿sí? Una fe náufraga. Así como un barco fue totalmente destruido, podría haber una fe náufraga, ¿no? Aquí la Biblia dice, manteniendo, ¿sí? Mantener la fe y buena conciencia. Pero lamentablemente hay una persona que deja su conciencia hasta fin. Hay una persona. Es decir, entre los que digan que tienen la fe, hay uno que no vive correctamente con la buena conciencia. Podemos decir que ellos también son los que no tienen la fe correcta, ¿no? Debido a que ellos desde el principio no son salvos, por eso se pierden por esta fe equivocada, ¿no? Eso no es un caso de que ellos, a pesar de que recibieron la salvación, pero se pierden por una equivocación. No, no es este caso, sino es que se pierden porque no recibieron la salvación desde el principio. Tenemos que pensar bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fe verdadera? Lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe que tiene la vida. Es la fe verdadera, ¿sí? San Lucas capítulo 17, busquemos en la Biblia. San Lucas capítulo 17, versículos 5 al 6. San Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Aquí, si lo tienen,
Leamos juntos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraigáscate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí explicando sobre la fe, dice, fe como un grano de mostaza, ¿sí? Un grano de mostaza. ¿Qué es la fe como un grano de mostaza? Esta fe que tiene la vida, ¿no? Sí. Está diciendo sobre la fe que tiene la vida, ¿no? A pesar de que un grano de mostaza, ¿sí? Un grano de mostaza es muy pequeño, pero también semilla, por eso tiene la vida, ¿no? Entonces, la fe que tiene la vida es la fe verdadera, la fe viva. Por eso, ¿en cuándo empieza esta vida? ¿En cuándo? La Biblia dice, cuando reciba perdón de los pecados, recibe el don del Espíritu Santo, ¿no? Hechos capítulo 2, 38 dice así, cuando recibe perdón de los pecados, recibe el don del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, uno, cuando se perdona su pecado, este momento entra el Espíritu Santo. Espíritu Santo es la vida de Dios, ¿no? Entonces, desde este punto, su vida empieza, ¿sí? La fe viva, ¿no? El Espíritu Santo es la vida. Y uno que recibe esta vida fue una nueva criatura, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, ¿sí? La Biblia dice así. Uno que recibe la salvación, renacido, él recibió el Espíritu Santo, recibió la vida, ¿sí? La vida de Dios, y fue nueva criatura, ¿no? Por eso, esta persona, su vida, su concepción del valor de vida, totalmente se cambia, ¿no? La vida que tiene la fe que tiene la vida, esta fe es la fe verdadera. Y uno que tiene esta fe es el Hijo de Dios. Por eso, su salvación, su fe nunca se pierde, ¿no? Aquí este versículo dice, este sicómoro puede arraigarse en el mar. Si tiene esta fe, ¿no? Esta fe tiene este poder, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Esto es un milagro o no? Un sicómoro puede arraigarse en el mar. Esto es un gran milagro, ¿no? Sí, un gran milagro. Entonces, pensemos, ¿cuál es más gran milagro entre lo que este sicómoro se arraiga en el mar y lo que una persona que merecía ir al infierno cambia y puede entrar al cielo? ¿Cuál es más gran milagro? Segundo, ¿no? ¿Sí? Uno que merecía ir al infierno puede entrar al cielo. Esto es gran milagro, ¿no? Por eso, una persona puede entrar al cielo, empieza, ¿sí? Esta fe empieza desde una fe como un grano de mostaza, ¿sí? Porque tiene la vida. Empieza la fe que tiene la vida. Esta salvación empieza desde este punto, ¿no? No de una fe náufraga, no una fe muerta, no una fe equivocada, ¿sí? Esta salvación empieza desde la fe viva, la salvación. Es decir, una persona que recibe el perdón de los pecados a través del Evangelio de la verdad de Dios y así recibe el Espíritu Santo, tiene la vida, tiene la fe viva y verdadera. Por lo tanto,
Uno que recibe la salvación de esa manera, su salvación nunca se pierde, ¿no? La vida de Dios. Hay algunas personas que malentienden esta parte, porque a veces aparece una escenas en la Biblia en las que una persona parece que reciba la salvación, pero se pierde, ¿sí? Pero no es la fe, ¿sí? Desde el principio, su fe era equivocada. Por eso se pierde, ¿sí? Ok. Por último, entonces, por último, sobre la fe, explico. La Biblia también explicando la fe como oro, comparando con oro, ¿sí? Oro tiene característica inalterable. Por eso, la fe nunca se cambia. La fe verdadera, la fe tiene la vida, nunca se cambia. Por eso, si uno dice así, yo antes creía, pero ahora no. Este tipo de fe, desde el principio, totalmente falsa. Sí, no hay este tipo de fe. Si uno que tiene la fe verdadera, no puede decir de esa manera. Esta fe nunca se cambia, ¿no? Desde el principio hasta fin no cambia, ¿no? Pero uno dice de esa manera, yo creía, pero ahora no. Esto es, desde el principio no era la fe. Busquemos en la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí, este versículo está explicando la fe comparando con oro, ¿sí? En la tierra, un metal representativo que nunca se cambia es el oro, ¿no? Entonces, así comparando con oro, está explicando sobre la fe. Por eso, la fe nunca se cambia. Incluso el oro se puede cambiar. Sí, en esta tierra. Cuando pasa mucho tiempo, miles de años, se cambia, se desaparece, incluso este metal, ¿sí? Pero esta Biblia dice, la fe más preciosa que este oro. Por eso, la fe verdadera nunca se cambia, podemos decir así, ¿no? Por eso, yo creí antes, pero ahora no. Esto es totalmente una contradicción. No puede decir de esa manera. No es la fe esto. ¿Sí? Yo antes creía, ahora no. No tiene razón. Si uno que tiene este tipo de fe, esta fe desde el principio era falsa. Por eso tiene que chequear sobre su fe. ¿Sí? La fe verdadera es el oro, por eso no se cambia, ¿no? Y la fe es la vida. ¿Sí? Una semilla, ¿no? ¿Sí? La fe verdadera tiene la vida, por eso crece, ¿no? Cambia. No es cambia, crece, ¿sí? Crece. Debido a que tiene la vida, por eso, a pesar de que primer momento era muy pequeño, pero va a crecer, ¿sí? Porque la vida. Crecimiento es una prueba muy cierta, esta fe es verdadera, ¿no? Por eso, una fe verdadera es conectada con la buena conciencia, ¿no? Como leímos, primera de Timoteo, capítulo 1, 19, les leo de nuevo.
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Como dice ese versículo, la fe verdadera está conectada con la buena conciencia. Por eso, una persona que tiene la fe verdadera, él va a cambiar como una buena persona, que tiene una buena conciencia. Es algo muy natural, ¿no? Por eso, una persona que dice, yo tengo la fe, pero al ver su vida, se va un lado muy malo, ¿sí? No tiene buena conciencia. Hay algunas personas así. Con su boca dice, yo tengo la fe, pero su vida no es como una persona buena, no tiene buena conciencia. Cometiendo más, ¿sí? Peorando más, repitiendo cometer pecado. Esta persona tiene que chequear su salvación es verdad o no, su fe es verdadera o no, ¿sí? Desde el principio podría ser una persona no recibe la salvación. Por eso, este tipo de persona es una persona que no se pierde porque alguna equivocación, a pesar de que recibió la salvación, no es este caso, sino que un caso de desde el principio no recibió la salvación. Por eso se pierde, ¿no? Por eso tenemos que siempre chequear mi fe cómo está, mi conciencia cómo está. Tenemos que chequear siempre a través de la Biblia. Por eso este tiempo es muy importante, ¿no? Y también la fe verdadera está conectada también con la esperanza verdadera, ¿sí? Por eso esta persona que tiene la fe verdadera, su esperanza también está en el cielo. Por último, busquemos la Biblia. Aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Si lo tienen, leamos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sí, hasta aquí. Uno que tiene la fe verdadera, él también tiene la esperanza verdadera. Por eso, a pesar de que esta tierra padecemos muchos sufrimientos, tenemos muchas dificultades, pero Él sabe que habrá el cielo, ¿sí? Él tiene la esperanza verdadera, por eso puede pasar bien este sufrimiento. Por eso Él puede vivir agradeciendo todas las cosas y puede vivir adecuadamente ante Dios, como una persona que tiene la esperanza verdadera. Por eso, uno que tiene la fe verdadera y uno que no tiene la fe verdadera, totalmente diferente, ¿sí? Al ver su vida podemos entender, ¿no? Mismo sufrimiento, pero su resultado totalmente diferente, su vida totalmente diferente. Hoy aprendimos el tema muy importante, ¿sí? La salvación pueda perderse o no, ¿sí? Este tema es muy importante. Por conclusión, la salvación nunca se pierde, ¿no? ¿Sí? Una persona que recibe la salvación correctamente a través de la verdad de la Biblia, el correcto evangelio, él nunca se pierde, su salvación nunca se cancela, nunca se desaparece. ¿Por qué? Espíritu Santo garantiza esto. El Espíritu Santo que mora en nosotros, entró en nosotros, es una garantía. Nunca se sale, nunca se desaparece. Pero el diablo siempre está mintiendo,
que la salvación puede desaparecer, ¿sí? Desaparecerse. Es mentira. Por eso el diablo guía muchas personas un camino equivocado. Así que muchas personas no puedan recibir la salvación. Y también uno que recibe la salvación, pero mintiendo el diablo, por eso engaña, ¿sí?, a los cristianos también. Esto es el trabajo del diablo. Siempre trabaja de esa manera, muy fuertemente. Esto es el trabajo y propósito del diablo. Por eso tenemos que distinguir bien, tenemos que conocer exactamente cuál es la verdad de la Biblia. A través de este momento también, a través de la iglesia, a través de la Biblia, ¿no? Tenemos que estudiar exactamente, conocer exactamente. Por eso tenemos que distinguir bien cuál es la voluntad del diablo, cuál es la voluntad de Dios, ¿no? A través de la Biblia tenemos que distinguir bien. Esto es lo que quiere Dios. Por eso, si vivimos de esa manera, adecuadamente, Dios siempre ayudará, siempre guiará y protegerá nuestra vida, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti, según las enseñanzas que aprendimos hoy, obedeciendo bien tu palabra. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos para poder propagar el Evangelio precioso para las almas perdidas a través de nuestra vida. Nos llena con tu sabiduría y tu poder para esta buena obra, para que podamos propagar tu Evangelio muy fuertemente y adecuadamente. Hay algunos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen los sufrimientos. Los cuida y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Así te pedimos que protege, guía y ayuda nuestros caminos de la vida cristiana para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.